Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 12 de enero de 2020 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contrarréplica, el espacio de preguntas, respuestas y reflexiones de La Contracrónica, el espacio que todos los domingos, prácticamente sin falta, hubo falta el domingo pasado, pero porque decidí tomarme un día libre, que de vez en cuando pues no está mal y aproveché el fin de semana de Reyes. Bien, hoy volvemos con la Contrarréplica este domingo. Tengo unos cuantos temas que me ponen aquí los oyentes del programa encima de la mesa, todos muy interesantes, por cierto, incluido el que veis como tema principal del domingo. Desde hace ya unos cuantos meses elijo un tema que es al que más tiempo le dedico, o al que me parece a mí que representa mejor el programa. Bien, si queréis participar en la contrarréplica, no solo la del domingo, sino la de cualquier otro día de la semana, que por supuesto yo estoy encantado de que me enviéis notas de voz, pasarlas por el programa, comentárosla, etcétera, e incluso que discutáis entre vosotros, lo cual está muy bien, siempre que sea educadamente. Ya sabéis, aquí en la contracrónica la educación es lo primero, la etiqueta que llaman. Recuerdo hace unos años que en internet hablaban de la netiqueta, porque era la etiqueta en la red realmente es la misma en la red que en el mundo real, que si nos vemos la cara, en este caso nos vemos la cara, pero no nos vemos la cara, pero sí nos escuchamos la voz, así que hay que ser siempre educado, tanto aquí como por supuesto en los comentarios del programa. Los que entráis con insultos ya sabéis que duran muy poquito esos comentarios porque los miro todos los días y automáticamente los saco inmediatamente. Da igual que me insultéis a mí o que insultéis a otros participantes de la contra. Muy bien, pues si queréis participar es muy sencillo, simplemente tenéis que enviar una nota de voz de aproximadamente 1 o 2 minutos de duración, que se escuche bien, eso es importante, al siguiente número, el 690-827909. Las notas de voz, no hace falta que lo diga, son de la aplicación WhatsApp, que existe para todos los teléfonos móviles que se venden, que hay en el mercado. No hay ninguno, yo creo, quitando los más antiguos, que no acepte esta aplicación. Pues bien, dicho esto, pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos con Natania, una mexicana que vive en Israel, que nos trae un comentario bastante bueno sobre el tema de la corrupción en México, pero creo que esto es extensible a la corrupción en cualquier parte del mundo. Como te decía, soy malísima con los mensajes de voz, pero me gustaría mucho hacer una observación, principalmente a los oyentes mexicanos. Escuchando los comentarios y noticias sobre México y su situación, y sí, los reclamos hacia el gobierno, cualquiera que éste sea, están justificados. Sin embargo, no he oído a nadie hacer un llamado a la población, a los ciudadanos, para parar la corrupción. Es decir, algo como ciudadano, no des mordidas, cohecho. Eso fomenta la corrupción. Empresario, no pague sobreprecio para conseguir la venta. Eso fomenta la corrupción, etc. Sin exagerar, me he pasado la vida discutiendo con ciudadanos quejosos sobre el tema. Se quejan del gobierno, de la policía, de los funcionarios, de los burócratas, etc. Pero cuando les pregunto si se han rehusado a pagar una mordida después de cometer una infracción, si no ofrecen dinero para ganar una venta o para conseguir un permiso, no te miento. De 10 personas, menos de una por cada 10 contestan positivamente. Si pregunto si han pagado sus impuestos como corresponde, igual me miran como si estuviera loca. Sin embargo, se quejan porque el servicio de limpia de su colonia no es bueno. Si se quiere un cambio, habrá que empezar con uno mismo. Se nos hace tan fácil arreglar todo con mordidas, tan cómodo, tan del día a día, que lo fomentamos. Aplica la ley de la oferta y la demanda. Si sigue habiendo oferta, siempre habrá demanda. Habrá que preocuparse menos de quejarse y de quién está en el poder y más de lo que uno mismo hace para mejorar nuestras vidas. Yo puedo decirte que al día de hoy nunca he dado una mordida, nunca pagué extra por una venta, ni un poquito más para conseguir un permiso, ni siquiera para sacar mi licencia de manejo, que era lo más común. Y créeme, sí se puede. En fin, te felicito por el programa, me gusta muchísimo, muchas gracias. Chao.
Es muy habitual escuchar aquello, lo habréis oído muchas veces, eso de que la corrupción empieza abajo y que después, posteriormente, asciende. Es decir, que un pueblo corrupto tendrá una élite corrupta, que la élite se parece al pueblo. Bien, la élite propiamente no son los representantes políticos. Los representantes políticos sí que los elegimos. La élite no necesariamente. La élite está formada por mucho más que los representantes políticos, que quienes mandan, en una palabra. Entonces, cuando se ve un país muy corrupto, o que percibimos como muy corrupto, la corrupción, no lo olvidemos, influye mucho la percepción que se tiene. Esas percepciones no suelen ir desencaminadas sobre la realidad, pero vamos, a veces en países que son muy corruptos hay poca percepción de la corrupción, y en otros que no son nada corruptos, o son poquito en comparación con otros países, sí que hay una percepción de la corrupción muy grande. En esto, como en todo, hay un umbral de tolerancia. Es decir, si mañana en países con muy poca corrupción, qué sé yo, Dinamarca, por ejemplo, pues está ahí un escándalo, les va a parecer a los daneses que se les viene el mundo encima. Aunque el escándalo luego lo comparemos con, qué sé yo, algo que estalla en otras partes del mundo, muy corruptas en China, por ejemplo, que yo creo que es el país más corrupto del mundo, pues les parecería nada a los chinos. Eso sí, en China nadie habla de corrupción porque es una dictadura. Generalmente las dictaduras suelen ser todas muy corruptas porque no hay manera de perseguir esa corrupción y tampoco se puede luchar contra ella. Pero bueno, como os decía, lo habitual es eso, que siempre se suele decir en todas partes. Hay corruptos arriba porque es que los corruptos están realmente abajo. El político que pide una comisión por una adjudicación de una obra, por ejemplo, pues no está haciendo más que a gran escala lo que hace cualquier ciudadano abajo, que pide la factura sin IVA, etcétera. Bien, yo no creo que sea así, sin negar que es cierto, es decir, que hay gente que se queja de la corrupción arriba y después la practica abajo. Yo creo que el origen es otro. La corrupción empieza arriba y se extiende por todo el cuerpo social posteriormente. Por una razón además muy sencilla de entender. El ser humano funciona por emulación del exitoso. En todo, no solo en esto, en todo. Imitamos a los que tienen éxito. Esto es así, es una estrategia de supervivencia. Si vemos, nos retrotrajésemos miles y miles de años, cuando vivíamos en una cueva, en hordas, pues al que le iba bien había que imitarle, no al que le iba mal, lógicamente. Así que todo el que percibimos que tiene éxito, en cada época tienen éxito un perfil de persona distinta. No es lo mismo el exitoso en tiempos de la Francia medieval al exitoso actualmente. Son tipos de hombre y tipos de mujer bastante diferentes. Pero bueno, el hecho es que siempre imitamos al exitoso. Es una constante que además se verifica en cualquier tiempo y cualquier lugar. Es decir, que la clase media quiere ser como la clase alta y la clase baja como la clase media. La industria evidentemente lo sabe. No es ajena a esta cualidad propia de los seres humanos. Por eso hay un montón de productos en prácticamente cualquier categoría de consumo, que estos que en España llamamos los de quiero y no puedo. Y bien, estos que yo quiero tener tal automóvil y entonces como no puedo comprar esa marca porque no me lo puedo permitir, no tengo 100 o 200.000 euros para comprarla, pues voy a uno que se parezca, aunque sea solo por fuera, a ese que llevan los que realmente tienen dinero, los que tienen éxito. Ten en cuenta que esto del dinero es el sinónimo del éxito porque es lo más visible. No significa que el más rico sea más exitoso en lo personal, todo lo contrario. Es decir, el más rico realmente luego tiene por la general muchísimos problemas y muchas preocupaciones, pero lo que se percibe desde fuera es que ese es el genuino éxito. Bien, pues al igual que se imita al exitoso en el tipo de automóviles o en los teléfonos, por ejemplo, o en la ropa que llevan, pues se le imita también en su comportamiento. La manera en la que se conduce por el mundo. Hace años, por ejemplo, y esto es un ejemplo que no tiene que ver con la corrupción, pero es muy ilustrativo. A ver, hace años estar gordo era símbolo de riqueza. Los ricos estaban como bolas, todos, y hasta no hace mucho tiempo, ¿eh? De ahí la caricatura clásica del capitalista, pues un tipo obeso, con un habano. Eso, claro, lo veían los de abajo y querían estar igual. Así que en cuanto podían, aprovechaban cualquier festividad, las navidades, la patrona del pueblo, etcétera, para atiborrarse. Y claro, como no podían fumar coiba porque era prohibitivo, pues fumaban puros canarios, que sé yo, al menos en España, ¿no? Que son más baratos, pero dan el pego, un tipo gordo fumándose un puro. Es decir, la idea era ser como el que se veía exitoso, es decir, como el rico. Hoy es curiosamente al contrario esto de la gordura. Los ricos están hechos unos figurines, no sé si os habéis fijado, los ricos, los exitosos, desde los actores de Hollywood hasta los banqueros, etcétera. La gente que parte el bacalao, los que vemos en la Costa Azul, esquiando en los Alpes, etcétera. Todos están hechos unos figurines, comen productos bio y hacen vida sana.
Luego los de abajo tratan de imitarles y se dejan la piel en el gimnasio, corriendo por el parque como si les persiguiese una reata de perros, en fin, nada que no veamos prácticamente a diario. Así que si perciben, ojo, perciben que la élite es corrupta y toma atajos como los sobornos, por ejemplo, las famosas mordidas, pues el de abajo hará lo mismo. Es decir, si perciben que el de arriba está comportándose así y es muy exitoso, ¿yo por qué no me voy a comportar así? Realmente, además, en los países muy corruptos eso no tiene consecuencias penales, como por ejemplo en las dictaduras. He dicho el caso de China, pero el de Venezuela no le va la zaga. Es decir, el venezolano medio sabe que su élite es corrupta, tanto la élite política como la élite empresarial. Y les va bien en la vida. Y no tienen miedo a que ningún juez les haga nada, ni a que la policía les detenga. Por lo tanto, saben íntimamente, evidentemente, todos sabemos distinguir el bien del mal. Saben que eso no está bien. Pero si el de arriba lo hace, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Y además el de arriba le ha funcionado muy bien. Es decir, que todo procede de arriba. No hay más vuelta de hoja en las sociedades humanas. Por eso es tan importante tener buenas élites. De hecho, es capital. Buena parte del éxito de países como Estados Unidos o como Alemania o como el Reino Unido es que han tenido élites ejemplares en los últimos 200 años. En muchísimos aspectos ejemplares. Gente bien educada, formada en universidades de primera categoría, con principios morales bien asentados, aunque luego podamos encontrar miserables, eso es indiscutible, pero la élite como tal, la élite estadounidense, por ejemplo, durante los 2 últimos siglos, pues ha sido una élite muy benéfica para el país, han fundado universidades, hospitales, museos, se han encargado de transmitir a los que estaban por debajo que ellos eran ejemplares en prácticamente todo, diría que hasta en la manera de vestir. De ahí que el de abajo pues quiera ser como él y bien, el resultado es que corrupción hay porque siempre la hay, pero no está bien vista. Y no está bien vista porque el de arriba no lo hace. En los países hispanos creo que ha sucedido justamente lo contrario. Nuestras élites han dejado mucho que desear y en esto no digo ningún país porque es que somos todos o iguales o muy parecidos. Cuando esto, ojo, he dicho que no son muy ejemplares, cuando no han sido directamente o no son directamente chusma de la peor especie. Bien, vamos ahora con Diego, que tiene un comentario sobre Carl Schmitt. Acabo de leer un artículo en Financial Times de Gideon Rathmann en el cual habla de la vuelta del mayor enemigo del liberalismo, ahora concretamente de Carl Schmitt. Me ha sorprendido bastante el artículo porque es una persona cuyas ideas no conocía y bueno, pues me gustaría escuchar cuál es tu opinión sobre si es real esta vuelta de este enemigo del liberalismo, ¿no? Bueno, muchas gracias y un fuerte abrazo. Bueno, Diego, obviamente a mí Carl Schmitt pues no me gusta mucho, ¿para qué te lo voy a negar? De hecho no me gusta nada. Fuera, no hay mucho más. Es el antiliberalismo personificado. A ver, tanto a la derecha autoritaria como a la izquierda populista les encanta. Estos últimos, los de la izquierda populista, no te lo van a reconocer abiertamente. Te van a decir, pues me gusta Carl Schmitt y bueno, fantástico, y te van a poner... Últimamente parece ser que al menos en España sí se ha roto un poco eso, pero por regla general se le tenía como un pensador de conservadurismo, pero conservadurismo autoritario, no conservadurismo liberal. ¿Por qué? Pues porque Schmitt fue nazi, fue miembro del partido nazi, militante, y bueno, se negó incluso este hombre, cuando ya terminó la guerra y entraron los estadounidenses, se negó a ser desnazificado después de la guerra. En política, supongo que lo conocerás, a Schmitt, no digo que le hayas leído, pero sí al menos lo que pensaba lo conocerás. Bueno, su tesis principal en política es la del Estado total. Un Estado total al que se supedita todo, absolutamente todo, toda la vida en sociedad. Vamos, el puro horror. Esa es la razón por la cual a los liberales pues no nos gusta demasiado o no nos gusta nada Carl Schmitt. Y es por la misma razón por la que gusta tanto a esa derecha y a esa izquierda. En España se le leyó mucho durante el franquismo. De hecho, en tiempos de Franco, Schmitt venía a España a dictar conferencias y demás. Era un tipo por lo que era la inteligencia de las universidades, etcétera. Era un tipo bastante bien visto. Fraga, que fue ministro de Franco y luego posteriormente fundador del Partido Popular, Fraga llegó, no sé si a ser amigo suyo, pero a tratarle personalmente. Luego, en el otro lado, la izquierda española pues se le rechazó durante mucho tiempo por razones obvias, ¿no? No es que ya fuese amigo de Fraga, sino que tenía vínculos clarísimos con el nazismo. Pero luego, mucho más tarde, como ya en este siglo, entró
a través del populismo hispanoamericano, que ha sido la última gran expresión de la izquierda española, la última gran expresión teórica. Podemos le debe tanto a Laclau como a Schmitt, no lo olvidemos. Cuando hablamos de, no, Podemos es una criatura política salida del pensamiento de Laclau o de Muffet. No, es de esto, pero también de este hombre, de Carl Schmitt. De hecho, la mujer de Laclau, Chantal Mouffe, Laclau murió hace unos años, pero Chantal Mouffe que no se ha muerto todavía, que sigue viva. Esta es una profesora belga y esta es experta en Schmitt. No digo mucho más. Bueno, esa es la razón por la que Iglesias a veces cita a Schmitt. No es que lo haga continuamente, pero de vez en cuando lo cita. Incluso se deja ver con algún libro suyo por ahí. Hace tiempo, cuando todavía los líderes de Podemos tenían una vis más universitaria y más teórica, o ya menos porque son pura política, pero en su momento, que se llevó en el año 2014, 2015, incluso 2016, cuando todavía estaban con un pie en la universidad y el otro en la política, hoy ya tienen los dos en la política, pues solían, tanto Iglesias como Errejón, Bescansa, el propio Monedero, por supuesto, solían citar a autores, a politólogos, se dejaban ver siempre con libros, cuando iban al Congreso de los Diputados, etcétera, ¿no? Que esto basta con que un político lleve un libro para que ese libro, un político mediático, lleve un libro al Congreso para que automáticamente ese libro se empiece a vender. Creo que Santiago Abascal ha tomado nota porque siempre va con un libro en la mano y va cambiando los títulos. Desconozco si se los lee o se los está leyendo o es que el autor se lo ha dado y el otro se pasea, y estoy convencido que automáticamente aumentan las ventas porque se ve en todas las televisiones. Oye, yo me alegro por el autor porque así de golpe, por un simple, 15 segundos de televisión, vendas 1000 ejemplares, pues no está nada mal. Pero bueno, Schmitt evidentemente no le da, a él ya no le importa, lleva muchos años muerto, no sé si murió en los años 70 o en los 80 este hombre, era ya bastante mayor, murió en Alemania, y él de hecho era alemán, pero vamos, que yo recuerdo haber visto lo que no me acuerdo es el cual llevaba, pero recuerdo haber visto a Pablo Iglesias con un libro de Schmitt en la mano que se comentó bastante, ¿no? Al menos en los ambientes intelectuales. Luego, por ejemplo, el chavismo, del que Podemos también bebe bastante, es muy schmittiano. Esa idea del nosotros y ellos, que están necesariamente enfrentados. Lo de los escuálidos, por ejemplo, que utiliza esa terminología que utilizaba Chávez y que todavía se sigue utilizando en la Venezuela chavista. Lo de los pelucones, que se utiliza en Ecuador. Lo de la gente y la casta, que empezó a utilizar Podemos. Lo de lo de la casta se utiliza poco y lo de la gente también, pero hemos tenido 5 años que el país estaba dividido en dos, una parte mayoritaria y buena y otra parte que era minoritaria y tremendamente mala, y que por lo tanto había que acabar con ella. Caray, eso todo es muy schmittiano. A Schmitt eso del consenso, el parlamentarismo y demás le parecían pues algo así como, no sé, unas reliquias liberales con las que había que terminar cuanto antes. Evidentemente todo esto se lo comentas a los de Podemos y no les gusta, pero vamos, es así, ¿qué le vamos a hacer? Esa idea schmittiana del Estado total sí que, en fin, yo creo que vive un momento dulce, por lo menos ahora. Hay cierta crisis del modelo liberal, esto no lo vamos a negar. Además, un momento dulce a ambos lados del Atlántico, no solo en Europa. La sociedad abierta siempre tuvo enemigos, diría Karl Popper, pero es que desde la crisis financiera y económica del año 2008, pues estos enemigos empezaron a sentirse reforzados y cargados de razón por los hechos y cómo habían sucedido las cosas. Ya sabéis que ahí de esa crisis hay un montón de interpretaciones y una de ellas es tremendamente antimercado. Es a donde nos ha conducido el libre mercado y por lo tanto acabemos con él cuanto antes. Así que no he leído ese artículo que me dices de Financial Times, pero me da que el autor va por esa línea. Es decir, dice, bueno, sí, efectivamente se están viendo muchos movimientos, partidos, etcétera, tanto en América como en Europa, y por lo tanto Schmitt en cierta medida pues está renaciendo de sus cenizas. Vamos a continuar con Javier desde Taiwán, que nos habla de los ingredientes de la prosperidad de los tigres de Extremo Oriente. Él está en uno de ellos, en Taiwán, pero vamos, que es aplicable a Corea del Sur o al propio Singapur. Hay una cosa fundamental que se llama ahorro. En estos países, Corea del Sur, Japón y Taiwán, se ahorra. Está bien visto ahorrar. Es un valor ético fundamental. El ahorro es importantísimo.
Es decir, para muchas familias taiwanesas no hay nada más importante que el ahorro. Si hay ahorro, se puede invertir y se pueden empezar nuevos negocios. Por otra parte, no está mal visto ser empresario, al contrario, a los empresarios se les admira. Está bien visto hablar de negocios. La gente aspira a tener su negocio. Por otra parte, la voracidad fiscal es muy baja o prácticamente nula. Es decir, en Taiwán, por ejemplo, si haces trabajos puntuales como clases particulares, traducciones o pequeños informes para empresas, no te tienes que dar de alta como autónomo. Firmas un papel, la empresa te quita los impuestos pertinentes y ya está. Nada de alta en la seguridad social, ni de trabas burocráticas, ni nada por el estilo. Y después hay otro factor fundamental, la educación. En los países de Asia Oriental se valora mucho la educación. Es decir, las familias taiwanesas pueden hacer muchos sacrificios para que sus hijos tengan la mejor educación. De hecho, hay muchas familias de clase media que se privan de muchas cosas para que sus hijos estudien en las mejores universidades de Estados Unidos o el Reino Unido. Se preocupan mucho de que sean buenos estudiantes. En fin, yo creo que ahorro, querer ser empresario, emprender y una buena educación es lo que realmente hace a los países de Asia Oriental países prósperos. Esto también es aplicable a la República Popular de China. Ahí el problema es que el Partido Comunista hace mucho daño a la economía. Pues sí, efectivamente, Javier, el ahorro, la empresarialidad y la educación son ingredientes importantes si quieres que un país se modernice, se industrialice y se convierta en un país próspero. Pero vamos, no son los únicos, ¿eh? Son, ya digo, importantísimos. Necesitas necesita haber ahorro, pero ojo, el ahorro puedes importarlo en principio, ¿eh? Un país que empieza de cero, la acumulación se puede importar ese capital. Hay países que han pasado de la pobreza a la riqueza con bajas tasas de ahorro porque no tenían nada que ahorrar. Es que para que exista ahorro tiene que haber previamente excedente. Esto, por ejemplo, sucede después de las guerras. No hay nada que ahorrar y ese ahorro, pues, mediante inversión se importa. Pero bueno, que sigue siendo importantísimo. Es decir, un país en buena medida es su ahorro. Es sacrificar el consumo presente por el consumo futuro y ese ahorro lo utilizan otros en empresas productivas, ¿no? Luego, por otro lado, la empresarialidad, el querer ser empresario y que estén bien vistos también es muy importante. Es decir, que alguien se monte una empresita, por pequeña que sea, y el resto de la población le vea como algo modélico en lugar de, pues, como un depredador que vienes aquí a aprovecharte de los demás, etcétera. Y por último, la educación. La educación también es importante, pero estamos en las mismas. Un país, la educación yo creo que es más una consecuencia que una causa. Cuando un país empieza a enriquecerse, la población todavía no está muy bien educada. Desde el punto de vista académico estoy hablando, ¿eh? No está muy bien educada porque no ha tenido con qué. Cuando Corea del Sur pega el gran salto en los años 60, los coreanos acababan de salir de una guerra devastadora y de la guerra de Corea, y antes de la guerra mundial habían estado invadidos por los japoneses muchos años y era un país, no diré de analfabetos, pero casi. Y en cambio salieron de aquel agujero. Luego ya posteriormente pues, se fue retroalimentando, pero que el primer empujón te lo da la gente que no sabe mucho, que no tiene gran formación universitaria. España pega el salto en los años 60 y la población no tenía títulos universitarios más que una exigua minoría. De hecho, no sé, los dos hombres más ricos de España no tienen título universitario. Bueno, el hombre más rico del mundo, o de los hombres más ricos del mundo, que es desde luego el de España, que es Amancio Ortega, no fue nunca a la universidad, ni falta que le ha hecho. Y lo mismo puedo hablar de muchos, o que estudiaron una cosa y se dedicaron a la otra. Pero que está bien, que sobre todo las élites estén bien formadas, como decía en la pregunta anterior. Pero vamos, que todo esto, que es importante, yo creo que no serviría de nada si no hay seguridad jurídica y los derechos de propiedad están bien fijados. Mira, Hispanoamérica, por ejemplo. Yo no conozco Extremo Oriente, pero sí conozco Hispanoamérica. Aquello está lleno de empresarios. Desde el tipo que con una simple motocarro, un tuk-tuk, se monta su taxi, hasta la mujer que prepara tortillas o tamales en la calle. Son empresarios. Por la mañana, a las 5 de la mañana ya está en pie, se lleva su cocinita, la pone en la calle además donde hay algo de negocio y demás. Esta gente hace lo imposible además para que sus hijos estudien, en la medida de sus posibilidades, que son pequeñas, y ahorran, por supuesto, hasta el último peso que les sobra. Esto se puede ver en cualquier lado, lo cuenta muy bien Hernando de Soto, que es peruano.
Lo puedes ver en Lima, lo puedes ver en Ciudad de México, lo puedes ver en La Paz, en cualquier sitio, Guatemala, donde vayas. La cantidad de pequeños empresarios y microempresarios que hay. Pero en cambio falla la seguridad jurídica. Y luego a esta gente les cuesta muchísimo adquirir títulos de propiedad, incluso de sus propias casas. Cuando vemos los ranchitos que hay en Venezuela, las favelas, ¿no? No son propiedad de su propiedad, son propiedad porque viven allí, muchas veces varias generaciones, pero que no tienen el certificado de propiedad, el título de propiedad, por lo tanto es propiedad muerta. Vamos, la base de la prosperidad en países como España fue esa misma, fue la seguridad jurídica y fue la propiedad. Que estas cosas se respetan en España. Y por lo tanto, a partir de ahí se pudo construir el resto. Bien, vamos ahora con Mario, que es un venezolano que nos expone una teoría sobre el chavismo, o mejor dicho, sobre la pervivencia del chavismo. Hola Fernando, un cordial saludo. Bueno, está de más decir que te sigo por lo menos desde hace 5 años, 6 años. Estaba en Venezuela aún cuando eso. Bueno, mi nombre es Mario Martín, soy de Valencia, del estado Carabobo de Venezuela y bueno, en fin, resumiéndolo, te saludo y te admiro de verdad. Te quería comentar para la contrarréplica que, ¿qué opinas tú de esta teoría que yo tengo y bueno, que tienen muchas personas más de que mientras en Venezuela sigan habiendo buenos ciudadanos, llámese buenos médicos, buenos profesores, esto directa o indirectamente fomenta o arraiga más a Maduro en el poder? Lo que quiero decir es una idea, es una paradoja, ¿no? Pero mientras los pocos venezolanos que quedan allá sigan tratando de construir un mejor país, aun cuando piensen que lo hacen por su propio beneficio y de sus familiares y allegados, también directamente, vuelvo y te repito, contribuyen con que Maduro se arraiga al poder. Entonces, es como una paradoja, ¿no? Tal vez no diga nada nuevo, pero parece ser que a veces no lo tomamos en cuenta. Entonces, quería saber tu opinión acerca de eso y no solo aplicable a Venezuela, sino bajo cualquier dictadura. Un saludo, Fernando. Bueno, Mario, a ver, en Venezuela lo mejor del país o ya se ha marchado, o se está marchando, o se quiere marchar. Es decir, yo no conozco ningún venezolano que no... Y ojo, en los últimos años he conocido un montón de ellos. He conocido más venezolanos en los últimos 5 años de mi vida que en el resto de mi vida entera. Porque antes era complicado ver venezolanos viviendo en España, por ejemplo, hay un montón de ellos. Pero vamos, que ninguno, todos me dicen, tengo un amigo, tengo un hermano que quiere salir de allí cuanto antes, pero no ve la manera. Es decir, de todas las sangrías que ha sufrido Venezuela en los últimos 20 años, la peor de todas, sin ninguna duda, ha sido la sangría humana. Porque la sangría material se puede arreglar de una manera más sencilla. Es decir, PDVSA, por ejemplo, es un desastre absoluto. Saca menos petróleo y extrae menos petróleo que hace 20 años. Pero bueno, eso ahí metiendo capital a la vuelta de, 2 ejercicios, ya no sé si la has puesto en beneficios, pero al menos la has reencarrilado la empresa. Empiezas a gestionarla bien, le metes dinero para arreglar las refinerías, los pozos de extracción, etc. Pero en cambio un tipo que se te ha marchado a hacerle volver, a ver, es que eso es muy difícil. Es decir, que tiene muy difícil remedio. Porque el que se ha ido y se ha establecido en otro país es poco probable que vuelva. Sobre todo si se fue joven. Un tipo que se marcha con 21 o 22 años, a los 10 años ya tiene 32 y ha hecho su vida en otro lado. Sobre todo si en el otro lado ha podido prosperar personalmente, casarse, tener hijos, tener un buen trabajo. Mira, en Madrid, como te decía antes, hay muchos venezolanos, muchísimos, miles. Vamos, te diría que decenas de miles, si no cientos de miles. Te los encuentras por todas partes, desempeñando una gran variedad de oficios, desde puestos de responsabilidad en empresas grandes hasta la camarera. Aquí, debajo de mi casa hay una pizzería que la camarera es venezolana y suelo hablar con ella. Los que llevan más tiempo, que llevan 5 o 6 años, incluso alguno más, pues estos ya han echado raíces en Madrid. Muchos se han casado con españoles y bueno, y como la lengua es la misma y la cultura muy parecida, vinieron en su momento con la idea de, qué sé yo, salvar un poco el año o lo que fuese, y ahora ya está muy a gusto y además les piden a otros que vengan para acá, que podrán encontrar un empleo y que podrán vivir tranquilamente. Muchos te lo dicen, además. Si es que, aunque el trabajo no esté del todo bien pagado o lo que sea, tengo tranquilidad, puedo tomar el metro sin miedo a que me asalten o a que me metan un tiro. Es que esas son cosas que normalmente en España no solemos tener en cuenta, pero que son muy importantes. Un país, a fin de cuentas, es su gente.
Es que esto también se nos suele olvidar. Venezuela era lo que era y era uno de los países más ricos de Hispanoamérica porque tenían gente de primer nivel, que es la que está perdiendo ahora. Pero claro, esa gente, piénsalo, es la que no le interesa al dictador. Porque una sociedad civil que se vale por sí misma es una amenaza a su poder, al suyo y al del partido, a esa élite chusmesca que gobierna Venezuela ya desde hace demasiados años. Bien, vamos ahora con José, que tiene una pregunta sobre el fascismo y el marxismo. Soy muy aficionado a tu programa, aunque lo he descubierto hace muy poco, o sea que me estoy pegando ahora mismo una tracona contra Crónicas inaudito. Pero eso, me gusta mucho tu programa y espero que sigas así. Y mi pregunta era básicamente, como yo tengo muchos amigos de izquierdas, y yo hace unos años también era más de izquierdas que ahora me he pasado un poco más al lado oscuro. Mi pregunta era, he tenido debates con gente que me dice que la diferencia entre el fascismo y el nacionalsocialismo y ideologías pues como el marxismo y tal, ya no en lo práctico, digamos, en los ejemplos prácticos que uno puede poner sobre los países en los que se han aplicado, sino en las bases teóricas y en la ideología per se, en lo que se fundamenta cada ideología, por así decirlo. Hay gente de izquierdas que dice que es que el fascismo y el nacionalsocialismo se sustentan en bases que son racistas, discriminatorias, xenófobas, mientras que el comunismo y el marxismo, pues en la teoría buscan un bien común, la justicia social, el fin de la injusticia, etc. Entonces mi pregunta era si a nivel teórico tú los pondrías al mismo nivel, o si consideras que hay uno que es moralmente, por así decirlo, más justificable o más, entre comillas, correcto a nivel teórico que el otro. Muchas gracias. Bueno, José, esta pregunta da para bastante, la verdad. Daría casi para una daría para una contracrónica monográfica, para unas cuantas, de hecho, contracrónica o contrahistoria. De hecho, ya he comentado este tema en más de una ocasión aquí. A ver, las bases ideológicas y teóricas del fascismo y del comunismo son muy parecidas, eso es innegable, no hay más que echarle un ojo. A ver, son ideologías ferozmente colectivistas y estatistas, con la diferencia de que el fascismo pone el énfasis en la nación y el comunismo pone el énfasis en la clase, el tema este de los obreros. El nazismo luego, que es una variedad de fascismo, pues se lleva a lo de la nación a la raza, identifica a la nación con la raza. Entonces, pues sí, claro, todos te dicen que ellos buscan el bien común, etcétera, pero antes haciendo la criba pertinente. Es decir, los Hitler y compañía buscaban el bien común para los alemanes, pero solo para los alemanes raciales. Y lo mismo con Lenin, que buscaban el bien común, pero el bien común para la idea es que se habían convertido ellos o habían hecho ellos de los proletarios. Primero tienen que eliminar a los que son los enemigos del pueblo. Es decir, ya sean estos definidos como la burguesía, pues no sé, el extranjero, por ejemplo, el caso de los fascistas, o el infrahombre racial, el Untermensch, en el caso de los nazis. Pero siempre van por el mismo lado. El mundo está ahí buenos y malos, nosotros somos los representantes de los buenos y hay que eliminar a los malos, que por supuesto son pocos, muy poderosos, pero pocos, nos tienen oprimidos. Y hay que sacarles de ahí. Y después de esto, cuando hayamos hecho esta operación quirúrgica, pues sobrevendrá la felicidad y sobrevendrá el nuevo mundo con el nuevo hombre. A ver, no es casual, ya lo he comentado aquí, que Benito Mussolini fuera del Partido Socialista Italiano, del PSI, antes de que naciese el comunista, de cuando en el Partido Socialista Italiano cabían todas las sensibilidades marxistas. Ojo, y no era un militante cualquiera, uno de a pie. Era el director del diario del partido, del Avanti. O que cuando Adolf Hitler se metió en política, tras la Primera Guerra Mundial, lo hizo en el Partido Alemán de los Trabajadores, el Deutsche Arbeiterpartei. Era un partido de corte no socialista, esencialmente, se lo dice el propio nombre. El DAP, luego lo que hicieron fue ponerle la N de nacional y la S de socialista, de que el partido nazi era el NSDAP. Entre Hitler, Anton Drexler, Gregor Strasser y demás, los primeros, los que estaban ahí, hicieron un potaje ideológico muy indigesto, por cierto, plagado de anticapitalismo, etnicismo, pangermanismo. Es decir,
que la base de todo aquello era el obrero alemán y el resto eran todos enemigos. Luego fíjate una cosa, tanto comunistas como nazis glorifican el partido hasta tal punto que terminan confundiendo el partido y el Estado, y a la vez el Estado y el país. Hitler cambió la bandera de Alemania por la del partido. La bandera de la República de Weimar, la república que nació después del Imperio, en 1918, es la misma que la del Imperio alemán. Son 3 franjas horizontales de igual tamaño las 3, de color negro, blanco y rojo. Los nazis la prohibieron, esta bandera, en 1935 porque era burguesa y porque era de derechas, según ellos. En Rusia Lenin hizo algo similar, o mejor dicho, había hecho algo similar previamente. Eliminó la bandera del Imperio Ruso, la bandera que es la actual que tiene Rusia, la tricolor, y la sustituyó por la del Partido Comunista, la roja con la hoz y el martillo. Lo mismo hizo Mao Zedong con la bandera china. Suprimió la de la República de China, que es la que utiliza ahora mismo Taiwán, y colocó la del partido. Luego ya conforme el comunismo se fue extendiendo por la posguerra, ya por todo el mundo, por Europa del Este, etc., lo que hacían era, como ya no podían seguir poniendo banderas rojas, porque ya entre China y la Unión Soviética ya habían puesto la bandera del partido, pues lo que hacían era quedarse con la bandera del país, la que había tenido el país hasta ese momento, y lo que cambiaban era el escudo. Eliminaban el escudo tradicional o lo adulteraban mucho y ponían en su lugar pues unas cosas inventadas, ¿no? Es decir, generalmente eran de tipo circular, con unos haces de trigo en los lados, eran todos de inspiración soviética, y metían dentro, pues qué sé yo, más lo llenaban todo de martillos, metían fábricas con sus chimeneas, presas hidroeléctricas. En la de la Rumanía de Ceausescu llegaron a poner bueno, tenéis que buscarlo por ahí, ¿no? El escudo de Rumanía, que no el actual, que es el de toda la vida, que es el histórico con su águila, no. El de la época de Ceausescu, es decir, de los años 60, 70, 80, pero es que hay un pozo de petróleo. Rumanía era rica en petróleo, entonces tiene un pozo de petróleo, un río detrás, que debe ser el Danubio, qué sé yo, unos bosques. Estaban convencidos que la historia empezaba con ellos y todo lo anterior había sido un error, así que había que acabar cuanto antes. Bien, en esto también coinciden los marxistas y los nazis, o los marxistas y los fascistas. Vamos a ver, son hijos de la misma camada. No es exactamente lo mismo, pero teóricamente son hijos de la misma camada. Y luego cuando llegan al poder, sobre todo cuando conquistan el poder absoluto, es que, esto de por sus hechos les conoceréis, es que se parece mucho. Es que la Alemania nazi y la Rusia soviética es que coincidieron en prácticamente todo. Dicho sea teniendo en cuenta que hubo una parte de la historia de ambos estados que coincidieron. La Rusia soviética luego pues fue evolucionando ya a partir de la posguerra. Pero vamos, la Rusia de la Unión Soviética de Stalin, en cuanto a terror, no tenía nada, absolutamente nada que envidiar a la Alemania de Hitler. Absolutamente nada. Ahí están las cifras de muertos, los campos de concentración, la policía política, etcétera. No, pero ya no era así en tiempos de Gorbachev. No, obviamente que no era así. La Unión Soviética no era así en 1988. Pero sí había sido un régimen tenebroso 50 años antes. Con purgas, es decir, no muy distinta. Porque las ideas de las que bebían eran realmente parecidas. Muy bien, pues con esto, queridos amigos, veo ya que me he pasado, por supuesto, como no podía ser menos, y no me entra ninguna pregunta más, pero con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.